Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios con ustedes. Sabemos que la mayor necesidad de la gente es conocer a Dios y una de las maneras en las que Dios nos ha llamado es a través de la locura de la predicación. La Biblia dice que Dios ha determinado salvar a la gente por la locura de la cruz. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios tenía un plan para salvar a las personas y de la manera en la que determinó salvarnos es a través de su Hijo Jesucristo. Ahora quiero compartir un pasaje que está en la palabra de Dios y dice lo siguiente en Romanos capítulo 5 a partir del versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, si tú te preguntas por qué tus familiares, tu papá, tu abuelo, tu madre, tu esposa muere, es por el pecado. El pecado produce muerte y aún tú y yo vamos a morir algún día, porque la Biblia dice que Dios había determinado que en el momento que Adán y Eva pecaran, el hombre moriría, mas aún Dios tuvo misericordia de las personas. Pero dice aquí que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Así que todos los hombres y mujeres en este lugar, en este mercado, estamos en problemas con Dios. Vamos a morir, vamos a enfrentar a Dios. Y el problema de esto es que dice la Biblia que Dios está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Ahora, llama mi atención también porque Dios nos da su misericordia. No sé si están viendo que hay diferentes lugares donde hay inundaciones, donde hay situaciones complicadas. Bueno, esas son gotitas de la ira de Dios. Eso es lo que le espera eternamente a las personas que no se arrepientan y no creen en Cristo. Tú y yo estamos en problemas con Dios por el pecado. Ahora, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que hacemos que es en contra de Dios. Mentir, robar, codiciar, engañar, adulterar, desobedecer a nuestros padres, odiar en nuestro corazón. Y creo que este mercado está lleno de pecadores como yo. Y la Biblia nos llama, mis amados, a que nos volvamos a Dios. La Biblia nos llama a que pidamos perdón a Dios hoy, que no endurezcamos nuestro corazón. La Biblia dice también, mis amados, que las personas son enemigas de Dios. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿y cómo nos ve Dios a ti y a mí si estamos sin Cristo como enemigos? La Biblia dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Probablemente tú crees que para ser hijo de Dios tienes que bautizarte, guardar los mandamientos y dar dinero. La Biblia dice que no, que el ser humano es enemigo de Dios, que la ira de Dios está sobre cada uno de nosotros, que Dios está con su flecha apuntando sobre ti, y si no te arrepientes vas a recibir toda la ira eterna de Dios en el lago de fuego. Eso dice la Biblia. Aún para los que no creen en el infierno, la Biblia dice que el infierno es un lugar que Dios creó para atormentar y castigar a Satanás. Mas todos aquellos que estamos en este mundo hemos sido rebeldes contra Dios. Hemos sido hijos desobedientes, malos padres, malos esposos, y Dios está airado contra nosotros. Ahora, dice aquí algo que llama mi atención en el versículo 8 de Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quiénes? Sus enemigos. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿de qué manera Dios muestra su amor? ¿Y de qué manera Dios nos muestra que Él ha querido salvar a las personas? Enviando a Cristo, nacido de una mujer, de María, nacido bajo la ley, para que Cristo cumpliera todas las demandas de Dios y Él muriera en la cruz. Y la Biblia también dice que Dios está esperando a que sus enemigos se arrepientan y crean en Cristo. Probablemente tú has creído que tú eres un hijo de Dios por haber ido a la iglesia, por haber hecho cosas que la gente te ha puesto a hacer, pero la Biblia dice que no, que la única manera de que tú y yo nos reconciliemos con Dios es por la muerte de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, tenía que morir. Y se imaginan
Si Dios a su Hijo lo trató como un cordero que llevó a la cruz, ¿cómo va a tratar a todos aquellos que no se arrepienten y creen en Cristo? ¿Se imaginan si Dios derramó toda su ira sobre Cristo? ¿Qué les espera a todos aquellos que no se arrepientan? Eternamente, la ira del Padre. Ahora, mis amados, la Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. ¿Y quiénes son aquellos muchos? Aquellos hombres y mujeres que se han rebelado contra Dios, aquellos hombres y mujeres que han hecho cosas terribles. Probablemente no has hecho un asesinato, no has matado a alguien, pero si tú has estado en problemas con personas, si tú has maldecido a las personas, buenas tardes, si tú has odiado en tu corazón, tú eres un enemigo de Dios, y la única manera de que te reconcilies con Dios es a través de Cristo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De qué manera puede un pecador lavar sus pecados? Únicamente a través de Cristo. La Biblia dice que Cristo es el Cordero que quita el pecado, y con un solo sacrificio Cristo hizo perfectos para siempre a los que se acercan a Dios. Así que ¿de qué manera tú y yo, que somos pecadores, podemos acercarnos a un Dios 3 veces santo? A través de Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado, pero también Él es el Cordero que ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Y de qué manera podemos nosotros reconciliarnos con Dios? A través de Cristo. No endurezcas tu corazón. Probablemente tú has creído que cuando mueras vas a ir al cielo. De hecho, esa es una mentira. La gente cree que cuando alguien muere, inmediatamente va al cielo. Pero esto no es así. Tú y yo nos presentaremos delante de Dios, y si Cristo no es tu abogado, Él será tu juez. Te vas a enfrentar cara a cara con Jesús. Y la Biblia dice, mis amados, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que Jesucristo vino a dar su vida, y que Jesucristo está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Es por eso que la Biblia dice que Cristo ahora está sentado. ¿Y por qué Jesús está sentado? Porque Él está intercediendo por pecadores. Él está esperando a que hombres y mujeres pecadores se arrepientan. La Biblia dice también que si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y la Biblia dice, mis amados, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice, mis amados, que Cristo está rogando, que Cristo está intercediendo a la diestra del Padre, porque Cristo está vivo. Él no está muerto. Cristo no está en una cruz. Cristo está vivo, sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Probablemente tú has creído que puedes acercarte a Dios a través de algo más. La Biblia dice que no, porque Cristo es el sumo sacerdote que vino a traer paz entre Dios y los hombres. Mas Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. No esperes a estar a punto de morir en una cama de un hospital, tirado, para clamar a Dios ahí. Probablemente el día de hoy sea el último día que tú estés con vida. Aunque seas joven, aunque seas fuerte, aunque seas alguien muy sabio, hoy podrías morir. Y si Dios te está llamando a volverte a Él, pídele perdón ahí en el lugar donde estás. Mis amados, la Biblia dice que Dios no habita, escuchen esto, en templos hechos por manos humanas. Si tú crees que Dios solo habita en un templo, la Biblia dice que no, porque ahora dice la palabra que Dios está en todo lugar, y Dios está esperando a que las personas en el lugar donde están se arrepientan, que confiesen su pecado. Que si tú has mentido, has robado, has engañado, has adulterado, has codiciado, te vuelvas a Dios hoy. Que el día de hoy te pongas a cuentas con Dios. Podrías morir, vas a enfrentarte a Cristo, y se imaginan, la ira de Dios va a estar sobre ti toda la eternidad si tú no te arrepientes y no crees en Cristo. Ahora, mis amados, ¿por qué el sol salió hoy? Porque el sol sale para buenos y malos. Aún el día de ayer pudiste haber odiado, matado, peleado, engañado, adulterado, pero el sol salió hoy porque Dios está esperando a que te arrepientas. Y la Biblia dice, mis amados, que Dios no va a ser burlado, que todo lo que tú siembres vas a cosechar. Y te imaginas que toda tu vida haya sido
de borrachera, de envidia, de mentira, vas a recibir un castigo eterno. Ahora, mis amados, dice la Biblia que ahora podemos tener paz con Dios. ¿Cómo? A través de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, llama mi atención también, porque la Biblia dice que Dios está esperando a que nos arrepintamos. Es por eso que, aunque veas destrucciones en diferentes lugares, con algún terremoto, el agua llegando a las casas, bueno, eso no se compara con la ira de Dios que vendrá para cuando Cristo regrese. Y la Biblia dice, mis amados, que Él está siendo paciente. Dios es un Dios que está airado contra el pecador, pero Dios también es un Dios que es lento para la ira. Es por eso que en el momento que tú robaste o engañaste o mentiste, Dios no te quitó la vida. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Él es lento para la ira, grande en misericordia. Ese es el Dios verdadero. Mis amados, la Biblia dice también que Jesucristo ahora tiene toda la autoridad. No es nadie más. Cristo es el que está reinando y gobernando. No es nadie más. Probablemente tú creas que alguien más tiene la autoridad, pero la Biblia dice que Cristo es rey. Que a pesar de que la gente se burla de cosas que están pasando en el mundo, Él gobierna. Y algún día te enfrentarás a Él. ¿Qué tienes que hacer antes de morir? Pedirle perdón a Dios a través de Cristo. La Biblia dice también que Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y dice Jesús en Juan 14, nadie viene al Padre, nadie, si no es a través de mí. Probablemente tú has confiado aún en ti mismo o en algo más que no sea Cristo, pero Dios te está esperando. Dios quiere que tú te arrepientas y que confíes en Él, en lo que Cristo ya hizo, que tú reconozcas que tus pecados o tus faltas son muchas, pero la gracia de Dios es mayor. Mis amados, hay un pasaje que llama mi atención, porque dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora, ¿quién es el único en este mundo, en esta tierra, que no ha conocido pecado? ¿San Pedro, San Pablo? No, eran hombres pecadores. De hecho, si tú recuerdas a Pedro, Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? 3. ¿Y por qué lo vemos como un santo? Porque él creyó en Cristo. Pedro necesitaba un Salvador. Pedro era un hombre común y corriente como nosotros. Aún María necesitaba un Salvador, porque María en un canto dice que ella se regocijaba en su Salvador que estaba en su vientre. Aún María, Pedro, Pablo, Judas, todos ellos necesitaban a Cristo como su Salvador. Y la Biblia es clara. Y la Biblia dice que Cristo fue el único que no conoció pecado, y que Él se hizo ofrenda por el pecado en la cruz, para que ahora nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. ¿De qué manera un pecador miserable puede reconciliarse con Dios? Únicamente a través de Cristo. Eso dice la Biblia. Si tú has sido engañado por el Satanás, porque Satanás usa personas que te dicen que tú serás justificado si das dinero en la iglesia. La Biblia dice que no necesitas dar dinero. Dios es dueño de todo. Mis amados, ¿ustedes creen que Dios necesita tu dinero y el mío? Somos miserables, pobres, aunque tengamos dinero, delante de un Dios dueño de todo. Ahora, ¿qué es lo que llama a Dios? A volvernos a Él, a creer en Cristo, porque Cristo es el único que fue a la cruz. Y dice la Biblia algo que llama mucho mi atención. En el libro de Lamentaciones, lo tienes en tu Biblia, lo puedes leer. Lamentaciones capítulo 3. Escuchen lo que dice acerca de los padecimientos que Cristo llevó en la cruz. Lamentaciones capítulo 3. Dice Jesús, bueno, es una profecía que habla de Jesús. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Mis amados, ¿qué sucedió cuando Cristo estaba en la cruz? La ira de Dios la representa Jeremías como un látigo. Y el látigo del enojo de Dios cayó sobre Cristo. ¿Se imaginan? Dios mismo castigando a su propio Hijo. Dice lo siguiente, me guió y me llevó en tinieblas. Y luego dice en el versículo 3, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Eso es lo que sucedió en la cruz, para que hombres y mujeres ahora puedan ser reconciliados con Dios. La mano de Dios estaba sobre Cristo, revolviéndolo en la cruz, para que ahora tú y yo podamos tener salvación.
Y llama mi atención, mis amados, porque dice el versículo 6, me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo, me cercó por todos lados y no puedo salir, ha hecho pesadas mis cadenas, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Y recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz, que Él dice unas palabras y Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado o abandonado? ¿Recuerdan eso? ¿Por qué Dios no escuchó la oración de Cristo en la cruz? No quiere decir que Dios esté sordo, sino que nuestros pecados estaban siendo puestos en Él. Y Dios estaba castigándolo para que ahora tú y yo podamos tener salvación. Y es por eso que Dios no respondió a la oración de su Hijo en la cruz. Y es por eso que el abandono que Cristo experimenta es para que ahora tú y yo podamos tener salvación, podamos tener a Dios como Padre. Mis amados, si Dios no es tu Padre a través de Cristo, Dios es tu enemigo y eres un hijo del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. Si tú no estás reconciliado con Dios, si tú no has creído en Cristo, si tú no te has puesto a cuentas con Dios, estás en problemas. ¿Qué tienes que hacer el día de hoy? Confesarle a Dios tus pecados, ahí donde estás sentado, creer en Cristo, únicamente creer y reconocer que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿por qué? Porque Cristo fue molido en la cruz por nuestros pecados. Por último, dice aquí lo siguiente, entesó su arco y me puso como blanco para saeta. ¿Esto qué quiere decir? Es como si Dios hubiera sido alguien que tenía un arco en su mano y el castigo que venía sobre nosotros cayó sobre Cristo. ¿Para qué? Para que Dios aplacara su ira. Así que ahora, ¿de qué manera puedo acercarme a Dios si soy un pecador? A través de Cristo. Cristo es el mediador. Cristo es el que vino a reconciliarnos con Dios. Por eso Cristo, mis amados, nace de la Virgen María. ¿Por qué nació de una virgen? Porque estaba escrito. ¿Por qué vivió una vida perfecta como hombre y como Dios y fue tentado? Porque era la única manera que Él muriera en la cruz. ¿Y por qué fue a la cruz? Por nuestros pecados. Para que de ambos pueblos, dice la Biblia, hiciera uno y aquellos que estaban en enemistad con Dios fueran reconciliados por la muerte de su Hijo. Y es por eso que Cristo muere como hombre, pero al tercer día recuerdan que Jesús resucitó y 40 días después Él ascendió al cielo, mis amados. Una idea equivocada que tenemos es que Jesús está en una cruz, pero la Biblia dice que no. Jesús está sentado vivo a la derecha del Padre y Él está intercediendo por nosotros los pecadores. Así que, mis amados, pónganse cuentas con Dios, aun si son niños, pídanle perdón a Dios y aún a sus padres si los han desobedecido, si han tomado su dinero, si han hecho cosas terribles. Si tú has matado a alguien, has odiado en tu corazón, pídele perdón a Dios. Dios está esperando a que te arrepientas. Dios está siendo paciente con nosotros. Dios no quiere que la gente perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y que crean en Cristo. Así que el mensaje es este. Si tú sabes y te das cuenta por lo que has oído, que estás en problemas con Dios, que eres su enemigo, el día de hoy puede reconciliarte. ¿Cómo? No con dinero, no con oro, no con plata, sino por medio de la muerte de Cristo. Su sangre fue derramada para quitar nuestro pecado. Que Dios los bendiga.